una letra, ¿no, hermano? Nada más con decir, por mi palabra. Por mi palabra, amén. Así es. A su nombre. Gloria. Entonces, cuando hay algo que yo motivo usted incumple, usted, ¿qué tiene que hacer? Acercarse. Discúlpeme, no pude cumplirle, pero téngame un poco más de fe. Amén. Amén, amén. Tener responsabilidad. El ser humano debe de tenerla. Damos gloria al Señor. Bríndele un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. ¿Quién tiene que conocer el cuerpo de la joven? Su esposa. Hubo una muchachita que tomó un taxi con su novio, pero tenía un pantaloncito que mostraba la punta de su glúteo. Al lado se prestaba un borracho y le agarró. Y la muchacha dice, ¡ay, respete! Y mi amor me agarró. Y el borracho, que está vistiendo así, que por qué provoca. ¿Por qué la deja vestir así? Es así. Niñas que tienen el ombligo afuera y tienen que un piercing. ¿Cómo usted identifica a un grupo de enfermeros? Vestido, su vestimenta. ¿Cómo identifica usted a un grupo de bomberos? Por su vestimenta. ¿Cómo identifica un tractomul en la cordialidad? X personaje le dé una orden que se pare. Si tiene quizás una camisilla, una pilora, y está con el hermano, apártese que se lo llevo delante. Pero si tiene la investidura, hermano, de la cual da la cobertura a nuestro gobierno, hermano, se somete. Usted no ve que muchos mototaxistas apenas que ven la policía, tránsito, un retén, ¿verdad? ¿Qué hacen los que están faltando con los papeles que no están en regla? Pero si ellos están vestidos de civil y decían, no hay nadie. Hermano, igualmente, el cristiano, el viajero se identifica. La maleta. Ajá. Usted ve a una cristiana, hermana, con un pantalón ceñido, mostrando sus partes íntimas, y dice, esa no es cristiana. ¿Sí o no? Para ser cristiana le falta mucho. El cristiano se conoce su caminar. Hay cristianas que caminan, hermanos, que le echan un piropo y si así camina, yo me como hasta el cucayo, ¿verdad? Y eso va moviendo la cola, hermano, de una manera terrible. Hasta el caminado, ¿verdad? Amén. Hasta el caminado. Hasta el caminado. Entonces, Dios es celoso y nos anhela a todos celosamente. Ahora, el que no quiera, sepa que yo no cambio a nadie. Yo simplemente le doy el mensaje en usted está ser bendecido por Dios. Amén. A su nombre, gloria. Recordemos, nunca se lo olvide. Algunos, porque no todos le damos al Señor el 100%. Otros le dan el 60%, otros le dan el 30%. Usted no se mete en el puesto del otro que le da el 30%. Porque llegado en aquel momento, Jesús es el que va a determinar. El Padre determinará el pago de cada uno a su nombre. Señor, ¿por qué le pagaste un denario un día, un salario completo? Y a mí, que comenzamos de las 6 hasta la tarde, y este que terminó hasta mediodía, Jesús le dijo, ¿a ti qué? ¿En qué convenimos tú y yo? ¿Qué quiero decirle con esto? Usted no se prive de rendirse a Dios y alabarle al Señor. Su alabanza no depende cómo camina la vida íntegra que está llevando con Dios. Es mi hermano, aló. Amén. Usted camina de acuerdo al llamado que Dios le ha hecho. Amén. A su nombre, gloria. Yo respeto, allá hay una hermana en Colombia que le dice, la hermana dice, pastora, yo ni uso ni pantalones ni en la finca. Pero yo sí lo uso por los mosquitos, hermano. No, yo no lo uso. Bueno, pero eso no deja de ser mi hermana. Si ella le quiere hacer así, gloria al Señor. Pero yo sí los uso. Sí, otro punto. Hay momentos que yo digo, voy a entrar en el gimnasio. Y me uso mi pantalón, sudadera, con mis suéteres. Normal. Hermano, imagínense una persona en un gimnasio con una falda. Es que a veces nos vamos a un
tremendo, pero ella no deja de ser hija de Dios. Yo tengo que aceptarla y llamarla tal y cual como es. Y mi hermano, al tiempo de papá la llevará. Amén, amén. Entonces, ese no es el tema, sino que quería hacer un poquito de énfasis de lo que se ha venido dando. Como el tiempo es corto y nos toca irnos al corregimiento de Colombia. ¿Alguna pregunta? Ah, gloria al Señor, alabado sea Dios. Eso es importante. Vamos, como hemos entendido que el tema, la iglesia sostenida por Dios, es una enseñanza, no es un tema evangelístico. El tema evangelístico, el Señor me ha dado la oportunidad de expresarme y moverme como evangelista. Aquellos hermanos que han estado en campaña lo hemos desarrollado. Pero también Dios me ha dado el privilegio de hablarle en forma de enseñanza. Damos gloria al Señor. Bien, vamos a ver un tema muy interesante y es el pacto. El pacto. ¿Cuántos entienden lo que es el pacto? ¿Sabía usted que el contexto del Antiguo Testamento figuran 3 tipos de pactos? Es la iglesia sostenida por Dios. El pacto bipartito, según el cual son 2 partes voluntariamente. Vayamos por favor a 1 de Samuel capítulo 18, versículo 3. Yo lo voy a repartir. Vamos a entrar en un paseo de la palabra. Lo que es un pacto. Hay gente que dice, ya no existe el pacto del hombre para con Dios. Esto es fe, hermano. Y se lo voy a explicar en esta mañana. Esto es de fe, porque realmente el único pacto que existe es el de Dios, que ha sido establecido por Él, Dios para con los hombres, no del hombre para Dios. Pero el pacto, hay 3 tipos de pactos de acuerdo a la palabra de Dios. Y en esta mañana el Señor nos ayude para disertar este tema muy profundo, pero es muy importante que usted lo sepa. ¿Ya encontró 1 de Samuel capítulo 18, versículo 3? Léalo en voz alta, por favor. Hicieron pacto Jonatán y David, porque él llamaba como a sí mismo. Muy bien, este es un pacto bipartito, de 2. Y también para los que están anotando, Malaquías capítulo 2, versículo 14. Aquí podemos reflejar el tipo de pacto. Gloria al Señor. Bipartito, ese es el primer pacto que encontramos en la Sagrada Biblia. Los pactos son sumamente poderosos y no se distraiga porque vamos a seguir, porque usted va a recibir una prenda muy especial en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Malaquías capítulo 2, versículo 14. 13, sí, léalo. 2, sí, un momento de la escritura. A ver, y al día 7. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Un pacto es una alianza que se abre un camino o un paso. En casa lean Abdías capítulo 7, libro de Abdías, uno de los profetas menores. Segundo pacto que se ve en la palabra de Dios es unipartita, impuesta por un superior. Esto se encuentra en Ezequiel capítulo 17, verso 13 al 14. Ezequiel capítulo 17, versículo 13 al 14. Amén. ¿Qué dice? Tomó también a uno de la descendencia real, e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando un pacto permaneciese en pie. Amén. De aquí es unipartite. Quiere decir que Dios impone el pacto.
¿Sí ve? Estamos aprendiendo en esta mañana. Tercero, la obligación autoimpuesta por Dios para que el pecador pueda reconciliarse con el Señor. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. El libro de Deuteronomio es el Pentateuco. Estamos en una escuela dominical donde aprendemos. A su nombre, gloria. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte tu pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así es. Mire, hermano, Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Dios ha hecho un pacto con... Es Dios. Unilateral. Es Dios. Esto no lo puede abolirlo nadie. Dios te escogió desde la fundación del mundo para que hoy estuvieses adorando y glorificando. Ya el Señor sabía que hoy, en esta mañana, domingo de escuela dominical, tú estabas en este lugar sentado adorando al Rey. Qué gran bendición. Ahora bien, ¿qué otros ejemplos de pactos de Dios encontramos en la Biblia? El pacto adánico, el pacto noético. Pastora, ¿dónde está eso? Lo que están anotando. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese fue el pacto de Adán, el pacto de Noé, que fue por la perseverancia o preservación, es la palabra indicada, del ser humano. Génesis 9, 9. El pacto de Abraham. Recuerde que Abraham impartió ¿qué? Bendición. Así es. Por medio de las familias. Y él declaró un pacto de parte del rey. Eso se encuentra en Génesis capítulo 15, verso 18. Hubo otro pacto. ¿Tú no sabías que los sacerdotes satánicos en la montaña de Sordo, en Venezuela, qué hace la gente ahí? Pacto satánico. El expresidente anterior de Venezuela pactó a Venezuela con los billetes, ¿sí o no? Y mire la trascendencia. Y eso es pactos que el ser humano ha hecho. Pactos de maldiciones. Hay gente que no está creyendo en los pactos. Yo le voy a decir en esta mañana, usted lo va a recibir para el que lo cree. Para el que no lo cree, no lo haga porque no les funciona. Mi hermano Derian Roca estaba debatiéndose su vida ahí en la clínica La Misericordia en Barranquilla. Los médicos habían hecho todo cuanto ellos podían hacer por él, pero su presión arterial no se nivelaba con ningún tipo de droga. Yo llamé a mi familia, vamos a hacer un pacto de nosotros los seres humanos, una ofrenda para anunciar que la sangre de Cristo tiene poder, porque creemos es que Jesús se llevó toda maldición y nosotros vamos a hacer este pacto de sanidad. No anulando, porque es que es en base de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Sin ella no podemos hacer nada, hermano. Y dicho por las auxiliares, desde el día domingo, y eso fue un domingo a las 6 de la mañana en este lugar, desde el día domingo, su presión, que estaba en 240, 260, que estaba súper alta, donde le habían hecho la cirugía, era un globo que tenía, y los médicos dijo, por su patología es que tiene ese globo inflado, su presión no se la nivela
nosotros hemos hecho todo, pero no, ya no podemos hacer nada. Pero el día en que nosotros nos paramos, hicimos un pacto aquí, hermano, con una ofrenda especial, estipulada para que fuese esa ofrenda de dinero y para la obra de Dios. Oiga, hermanos, los auxiliares dijeron: desde el día domingo su presión se ha nivelado. Y otra dice: no. Y realmente el pacto que sirve, y yo estoy hablando con evidencia, hermano. Yo no sé, si usted no lo cree, no lo haga, pero yo lo creo porque no fue una sola vez. En mi familia, venía muerte cada 2 años. Mi abuela cada 2 años. Después fue mi padre y después fue mi madre. Y el Señor me dijo: observa, todos los meses de noviembre tenía que partir alguien, cada 2 años. Yo le compartí esto a un pastor anciano y el pastor anciano me dijo: tiene que anular un pacto de maldición que hicieron. ¿Quién fue de su familia? No lo sé, usted tiene que anularlo. Él me lleva a la palabra. Te recuerde que el rey Darío había declarado un edicto real, que durante 30 días nadie podía hacer petición alguna. Y aquel edicto de un hombre no podía ser abrogado a menos que se presentara otro edicto. Tenía que ser cumplido, porque aquellos hombres que habían impulsado a que el siervo fuese llevado al foso de los leones, dijo: rey Darío, recuerda que el sello está puesto de tu anillo, no puedes hacer nada. Y él se paseaba y con todo su mando no podía hacer nada en ese momento. ¿Qué le tocó hacer el rey Darío? Daniel, al Dios que tú continuamente sirves, que te libre de la boca de los leones. Y él no durmió, dice la palabra de Dios que él no durmió esa noche, y corrió a primeras horas cuando ve ese aclarear, ese comenzar a aclarear en la mañana, y le dice: Daniel, al Dios que tú continuamente sirves, te puedo librar de la boca de los leones. Oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel. Aleluya. Y aquel hombre fue sacado. Amén. Tremendo. Pero ¿qué podemos vislumbrar ahí? Que aquel edicto no podía ser anulado, a menos que se presentara. En nuestras leyes constitucionales de nuestra patria, para presentar una ley y revocar otra, tiene que haber otra. ¿Hay algún abogado en medio? Gloria al Señor. Así es. Entonces, eso es una realidad. Hermano, en mi familia se canceló esa maldición de muerte prematura. Y más. Ya vamos para 10 años, hermano. Ya. Sí tenemos que partir, pero cuando el Padre lo disponga, hermano. No cuando el diablo diga. A su nombre, gloria. Y algo increíble del hermano de ella era que no estaba en la cabeza y un tubo así tatuado. Como se testigo de ese tiburón. Y anoche yo lo vi y ese tiburón no lo vi. Amén, amén. Él va a venir aquí y con su boca lo va a testificar. Él va a testificar. Los médicos, los especialistas han quedado sorprendidos porque a él lo habían tirado a una habitación. Ay, no es más de ahí. Es más, cuando lo operaron, no le quitaron los puntos, se lo dejaron ahí más de un mes con los puntos. Se supone que máximo son 10 días. Más de un mes con los puntos. Y después, haciendo las vueltas, le retiraron los puntos y el globo lo tenía ahí. Eso era un globo, hermano. La masa se había crecido por su presión que se le había disparado. Pero Dios tiene un propósito. Al Dios que usted y yo clamamos, hermano, Dios da respuesta. Por eso tenemos que hacerlo, hermano, con diligencia, entendiendo que Dios es un Dios de pactos. Amén. Recordando el pacto sinaítico, en virtud del cual designa a Israel como el pueblo escogido por él. Éxodo capítulo 19, verso 56.
El pacto levítico que garantiza la reconciliación por medio de la expiación sacerdotal. Esto es importante, iglesia, que entendamos los tipos de pactos que el Señor hace. Y aquí me voy a detener un poco. Saulo de Tarso no era nadie, pero hubo un momento en el transcurrir de su vida que cuando él considera que lo que estaba haciendo estaba bien hecho, persiguiendo a los que profesaban el evangelio de Jesucristo y llevándolos ¿a dónde? A la cárcel. Saulo de Tarso. Cuando esto sucede, históricamente, Jesús ya había venido a esta tierra. Jesucristo había declarado una palabra a sus escogidos, que no tenían que salir a ninguna parte hasta no ser embestidos por el poder de Dios. Y al pasar del tiempo, llega aquel momento de historia que quedó registrado para que hoy día nosotros prestemos atención. Saulo de Tarso, en su lógica, consideraba que estaba haciendo bien. Pero resulta y pasa que cuando va camino a Damasco, en persecución de los que dicen ser aleluya, de los que proclaman su nombre, de los que sirven a Cristo en espíritu y en verdad, óigame bien esto, iglesia, aquel varón es sorprendido con una voz que sale del cielo, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De hecho, anteriormente se había decretado un pacto de sangre. ¿Cuál fue? La sangre del Cordero inmolado, Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero para él no era así como estaban profesando los aleluya. Él creía de la manera que él consideraba que tenían que servir al Dios que hizo los cielos y la tierra. Un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que era letrado, un hombre preparado, un hombre con un conocimiento vasto. Se le puede decir, como hoy en día, usted donde es egresado de la Universidad Metropolitana, la Universidad del Norte en Barranquilla, y dice: un hombre preparado, una mujer preparada. A su nombre gloria. Así que este hombre era un hombre preparado. Y Dios allí se confronta con este hombre. ¿Qué sucedió? Saulo tiene la conversión completa. Su mente es transformada. Cambia su parecer. Miren el pacto de parte del Mesías que favorece a la vida del apóstol. Él entiende el llamado. Sabemos todos que pasó 3 días ciego, y dice la palabra que es 3 días sin tomar agua y sin comer nada. 3 días ayunando. Dios le habla a un siervo llamado Ananías y le dice: Ananías, ¿pero dónde estaba Ananías? Ananías estaba de rodillas orando y le dice: quiero que vayas a la calle derecha y vayas ahí y le impongas mano a Saulo de Tarso y él va a recibir la vista. Que el padre podía darle la vista, pero él usa a sus hijos. ¿Por qué, hermano? Porque tú y yo somos hijos. Amén. Cuando comienza aquel varón y le dice: Señor, tú sabes para dónde me envías. ¿Sabes quién es ese hombre? Él persigue a tu iglesia. Y el Señor que le dice: ves, porque instrumento mío es. Y él va a saber lo que cuesta. Diga conmigo: lo que cuesta servir. Hermano, ese Rey de Reyes que tú le estás dando esta ofrenda de servicio, de alabanza, de seguir, te cuesta. Bien pudiste quedarte en casa, en tus compromisos de aseo en tu casa, de tus diligencias personales, de quedarte tranquilo, de no tener problemas con nadie, con complacerlo, pero te está costando. ¿Por qué? Porque no daremos a nuestro Padre que no nos cueste. Es merecedor de tu ofrenda, de tu servicio. Valga la redundancia,
nuestra amada hermana. ¿De dónde viene usted, hermana? Ah. Y alguno dice, pero ¿dónde quedará la finca Guadalupe? Hay 25, 30 curas aquí. Entonces, el dueño de eso es mi cuñado, pero él está católico, que tiene los 30 curas ya, y entonces mi esposo no se pasó malísimo, una fiebre. Yo digo que mi esposo me tuvo que salir de la finca, le tocó salir anoche a las 10:30 al estar en el carril. Yo oré, cuando yo oré anoche, regresé, ya él me dijo cómo se me ha bajado la fiebre. Entonces le dije, te vas a levantar tan temprano. Digo, pero este tiene un niño con oscura que me va a regalar. Cuando yo estaba ya lista para la iglesia, llega allá, me dice, mire, para que nos preste la excusa que le vamos a hacer un ritual a los sacerdotes, monseñores. Yo le dije, bueno, yo me voy para mi iglesia. Ah, que tú no vas a organizar. Tengo mi iglesia, decido por Cristo, me voy, el resto le pongo la olla y queda. Gloria a Dios. Y me vine. Santo. No encontraba moto porque mi esposo no me podía traer. Llamé a un muchacho y le dije, por favor, Rafa, yo quiero que me envíe una moto aquí a la finca. Me dijo, si me va a ir, el que está dispuesto, me dijo, no, señor, me chulo no creo que maneja muy feo. Bueno, entonces ya además lo apellido, el Señor me trajo, ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Así es. Se esforzó. Le costó venir aquí. Le costó. Y eso Dios lo ve. La hermana Yade se esfuerza. Eso Dios lo ve y lo recompensa. Amén. Y yo sé que muchos hermanos se esfuerzan. Y esto, hermano, es de gran aprobación ante los ojos de Dios. Para terminar con el apóstol Pablo, escuche, a él le costó. Porque los grandes amigos que le apoyaban para tomar preso a los hijos de Dios, se le voltearon. Este se volteó, vamos a atacarlo. Y hubo una tremenda persecución contra el varón de Dios. Tanto que Dios sí sabía todo lo que estaba pasando. Pero recordando que cuando se encuentra en la isla de Malta, porque iba perseguido, pero ya lo habían tomado preso, estando en aquella barca, se levantó un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Cuántos vientos contrarios van a estar golpeando contra tu casa, contra tu vida? Pero como hay un pacto de parte del Rey de Gloria en tu vida, tú no te hundirás. Porque Dios hace valer su pacto con mano fuerte. Cuando tú te sustentas y te mantienes creyendo, quien me llamó no fue hombre. Quien me llamó se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y Él me dijo, yo te ayudo, yo te sostengo. Yo he declarado una palabra para ti, que seguirá adelante. Porque la llama si arde, no te quemarás. Y aunque te inundares, no te ahogarás. Saulo, ya siendo Pablo, no Saulo, frente a aquellos nativos de aquella isla, del frío levanta una hojarasca y enciende un pequeño fogata, pero allí sale una víbora y le pica. Aquellos nativos, viendo que cayera muerto, no vieron y dijeron entre ellos mismos, ese es un Dios. Ese es un Dios. El brujito y la brujita tratarán de aniquilarte en tu casa, de enviarte polvo de cementerio, de darte knockout por un FAU, no sé,
Pero dice el brujito y la brujita, yo no sé, le he hecho tantos merguljes que sigue en pie. He querido desaparecerla, he querido desaparecerlo, llevarlo en una ruina, pero todavía sigue en pie. Yo no sé qué es lo que tiene ese hombre, qué tiene esa mujer. Lo que tiene que saber es que tu corazón está confiando en el que vive, el que reina y el que declaró una palabra para tu vida. Porque ciertamente no morirás, sino que vivirás. Amén. Por cuanto Dios así lo ha declarado. A su nombre gloria. Pablo, en vista de aquellos nativos que comenzaron a darle gloria a Dios, pero aguanten ahí, déjense de eso. Yo soy un humano, yo no soy ningún Dios. Adoren a Dios, sírvanle al Señor. Oigan, no obstante a esto, la vida del siervo avanza en base a un pacto de parte del Creador que ha sido unilateral. A su nombre. Amén. Cuando ha sido llevado preso a la cárcel, dice la palabra, más adentro, donde quizás estaban agachándose, haciendo sus necesidades, con un cepo en sus tobillos, una bola de hierro. Pero él ahí entona cánticos espirituales, adora a Dios con toda la fuerza de su alma. Óigame, los 5 sentidos se sometieron a la fe contundente de este varón, el Hijo de Dios. Los 5 sentidos naturales dijeron aquí, nosotros, nuestra lógica, quédate quieto, que el Espíritu está en él y supera lo que estamos considerando nosotros. Óigame bien, y a veces se invierten los papeles. Los 5 sentidos naturales del ser humano son más activados que tu fe. Y ahí es donde muchos pierden. A su nombre, gloria. El apóstol, él allí no entró en quejarse. Señor, de lo que tú me das yo diezmo, de lo que tú me has dado yo te sirvo. Y mira dónde estamos ahora. La verdad es que yo no voy a seguir más. No. Él decía, aleluya, aleluya, aleluya. Quizás de sus espaldas salían sangre, quizás de sus pies, abrumado por el mugre, por la pestilencia, él seguía adorando, viendo al autor y consumador. La obra que tú hiciste en la cruz del Calvario no se compara de lo que yo pueda padecer. Aleluya. Esa alabanza quizás salía de lo más profundo de su alma. Oiga, iglesia, y él seguía adorando a Dios en medio de su dificultad, en medio de su problema, pero él seguía alabando al Señor y le decía a su amigo, mi hermano, sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios. Dice la palabra que toda la noche ellos estaban en vigilia, adorando al Rey, quizás cansados, adoloridos, pero se sentían dichosos de adorar, nada menos y nada más al Rey de Gloria, y comenzaban a adorarle, y llega esa alabanza, esa adoración ante el trono de su gracia, y conmueve a Dios. Santo. Su presencia, donde recordemos que Jesús, estando apretado por las multitudes, él caminaba y hubo una mujer con fe y dijo, si tan solamente tocar el borde de su vestido, si tan solamente tocar el borde, hay dificultad, hay tibiandad, y es cuando tengo que avanzar. Aquella mujer dijo, tengo que tocarlo, y lo logró tocar el vestido del Señor. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Mas sin embargo sus discípulos que estaban alrededor dijo, Señor, tú haces una pregunta, la gente te aprieta,
preguntas quién te ha tocado. Y vuelve y pregunta al maestro, ¿quién me ha tocado? Y aquella mujer dijo, y el Señor le dijo, grande es tu fe. La iglesia le falta fe. Así es. Cuando tenemos fe, no hay problema que prevalezca contra tu vida. Aleluya. No hay dificultad que pueda levantar bandera de victoria. Cuando tú tienes fe, aún las leyes de la naturaleza no pueden sostener lo que ha determinado, porque supera tu fe. Tu fe. Pablo solamente seguía orando, solamente se inclinaba al rey, y la gloria de Dios provocó la adoración donde emanaba del corazón de este varón. Óigame esto, no es una liturgia, ni es una metodología, no es una leyenda, es una gran realidad. Dice la palabra que las cadenas, los hierros hechos de bronce, oiga, tanto fue la gloria de Dios que descendió. Cuando desciende la gloria de Dios, el tumor, el cáncer tiene que desaparecer. Podrás llegar a los pies de Cristo y gemir en el alma cuando mueves la mano de Dios. Escúchame en esta mañana, la gloria de Dios cuando desciende, el dolor tiene que irse, tiene que desaparecer, las maldiciones. Pablo, adorando a Dios en su dolor y en su angustia, nunca dijo yo no me merezco esto. Solamente alababa y glorificaba al que vive. Y esas cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Hijo mío, no eres digno de estar ahí. Sal. Y ellos seguían, sabiendo que aquel carcelero dijo, se fueron y lo que me espera es muerte. Y antes de ser castigado, yo mismo me mato. Impulsado por el miedo, el apóstol le dice, mira, no lo hagas, no te hagas daño, aquí estamos todos. Impactante. De acuerdo a tu caminar, sin abrir tu boca, muchos te van a seguir, porque dicen, ¿qué cambio hay en ti? ¿Qué sucedió contigo? Yo quiero servirle a ese Dios que tú le sirves. Aquel carcelero dijo, ¿qué hago para que yo y mi familia sea salvos? Venga, oremos por él. Y oraron por aquel hombre. Eso es lo que hace Dios. Cuando tenemos claro que el pacto que Dios hace, hermano, es perenne. Aleluya. Dele ese fuerte aplauso a él. Aleluya. Y aún todo esto, estando ellos en tierra, dígame bien, de sus enemigos, dijo el Señor, no los desecharé, ni los abandonaré, para que no sean consumidos, porque entonces mi pacto, dice Dios, será invalidado. Levítico 26, verso 44. El pacto de Dios no será invalidado de parte de Él. Jamás Dios nos deja solo. Siempre está con cada uno de nosotros para sostenernos de su mano. A su nombre. El verbo en el hebreo, el más común, karar, significa cortar, que se traduce como hacer un pacto,
En Génesis capítulo 15, verso 9 al 17, para que lo leas en casa. En todas estas instancias de las que hemos tocado, Dios es el que establece y cumple el pacto. Tremendo. Cuando el arca de Noé ya se queda en tierra seca, Dios hace un pacto y colocó como señal el arco iris para no destruir más esta tierra, anegándola en agua. ¿Sigue o no sigue ese pacto? Sí. Puede estar lloviendo, pero usted apenas ve, vislumbra el arco iris, cesan las aguas. Esto es señal que lo que Dios declara es real. Dios ha declarado una promesa a través de su palabra para todos sus hijos. Manténgase en fe que Él hará. Él hará. Así que debemos estar confiados a su nombre. Otra expresión en cuanto a este vocablo pacto o alianza equivale a la palabra hebrea debar, estatuto, preceptos. Este sustantivo de parte de este idioma hebreo es la gracia que sobreabunda en cada uno de nosotros. A su nombre. Y nada menos y nada más la gracia divina. Que de la nada, por cuanto Dios hizo un pacto contigo y con tu generación, de la nada aparece el milagro. ¿Sabes? Porque tú te lo mereces y yo me lo merezco. Porque Él lo determinó así. Que hoy el Evangelio sea revelado a tu espíritu, porque no a todo el mundo le es revelado el Evangelio. A su nombre. Por ello tenemos que avanzar y decretar que Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Porque no se podrá declarar una palabra que no esté plasmada en la Sagrada Biblia. Y si tú la estás creyendo, tú le colocas el sello. Así es. Amén.